Bien, buenas con todos. Eh, Hoy vamos a ver el tema de regulación de la expresión génica en eucariotas. Hay unos temas ahí bastante interesantes sobre el tema de lo que es genes homeóticos, ¿no? Es un aspecto que ha ido avanzando en los últimos años y nos ha hecho comprender cuestiones no solamente de regulación génica de la expresión de genes en el cáncer de eucariotas, sino también algunos temas relacionados hasta aspectos evolutivos, ¿no? Que antes no se habían dilucidado, ¿no? Los mecanismos de regulación génica, realmente hay ya prácticamente 6 niveles, ¿no? La regulación negativa o positiva intergénica, también acá encontramos el tema de procariotas, ¿no? El tema de regulación por metilación, que es otro aspecto ya propio de eucariotas. El de la regulación por condensación, cuando se forma el cromosomas, el ADN se comienza a compactar de tal forma que no queda ni un gen sin expresión. Y las dos que viene a ser la regulación a nivel de la transcripción, ¿no? En este caso molécula de ARN mensajero, y la regulación homeótica, que es quizás una de las cosas que más nos va a atraer o nos va a gustar, ¿no? En la regulación negativa, que también esto fue estudiado principalmente primero en procariotas, ¿no? Vamos a ver nosotros que tenemos en verdad en juego dos genes, ¿no? Un gen que tiene una región reguladora y luego vamos a tener una proteína que es sintetizada por otro gen que va a actuar como un represor de la expresión de este segundo gen, ¿no? O del primer gen, ¿ya? Lo que hace este represor al unirse al DNA es evita que la RNA polimerasa transcriba la región codificadora. Por lo tanto, simplemente lo deja sin expresión, ¿no? El más conocido, ¿no? De Jason Monod es justamente el tema de operón LAC o degradación de lactosa también. Es un mecanismo, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Tienes una región reguladora donde un gen va a expresar esta proteína represora que se va a colocar en la región promotora en lo que llamamos operador. Al unirse acá, la RNA polimerasa simplemente no puede, no puede transcribir una molécula de RNA y simplemente el gen se queda silenciado. ¿Ok? Eso se descubrió cuando hay ausencia de lactosa, pero cuando viene la presencia de lactosa que se necesita de esta proteína, entonces ahí esta se une a este inhibidor, ¿no? A esta proteína reguladora inhibidora, y al unirse se queda libre el promotor y por lo tanto la RNA polimerasa puede sintetizar un RNA mensajero. Es el famoso operón LAC, ¿no? Muy conocido como el operón LAC. La otra regulación, conocida como regulación positiva, ¿no? Esta es al revés, ¿no? Acá vamos a ver una región operadora que no tiene afinidad con esta proteína represora, que está inactiva, ¿no? Y al no unirse represión en la región operadora, la RNA polimerasa puede transcribir, ¿no? Puede transcribir normalmente. El más conocido es el operón triptofano, ¿no? Que es un aminoácido esencial. Miren ustedes acá, simplemente la proteína represora no tiene afinidad por el promotor, perdón, por el operador, y la RNA polimerasa sintetiza RNA mensajero. Eso es en ausencia de triptofano. Cuando hay la presencia de triptofano, este triptofano se une a esta proteína reguladora que se unen al operador y la RNA polimerasa no puede sintetizar RNA mensajero, por lo tanto la regulación ahí está bloqueada, ¿ya? Esa regulación así bloqueada es una regulación positiva contraria a la que hemos visto anteriormente en el operón LAC. ¿Está claro hasta acá, no, estimados? Bien, la otra regulación, gracias. La otra regulación que es muy conocida es la de las metilasas. En la citosina, ya sabemos que el ADN tiene citosina como nucleótido. Cuando se le coloca, estas metilasas le colocan un radical metil a la citosina. Eso afecta la interacción de las cargas entre las proteínas y el DNA y simplemente
¿no? Controla el silenciamiento de la expresión del gen. Lo interesante de estas metilasas es que estas metilasas se heredan. Estas metilasas, al formarse células hijas, le va a decir a las células hijas, tú tienes todos estos genes, pero no todos estos genes van a ser transcritos. Y eso se hereda, ¿no? Entonces le está diciendo a las células hijas de división con estas metilasas, esos genes tienen que quedar, ¿no?, inactivos. Esa es una de las grandes funciones de la metilación y se hereda este proceso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el DNA, ¿no? Se metila estas y simplemente a la hora de replicarse, las células, el ADN replicado también se metila y por lo tanto le indica a las células hijas qué genes no deben ser activados. ¿Ya? Es un mecanismo muy conocido, muy efectivo también, la acción de estas metilasas. La otra regulación conocida es la regulación por condensación, ¿no? Acá lo que va a pasar es que el ADN, mucho del ADN en el núcleo está compactado, ¿no? Y muchos de esos genes, al estar compactado el ADN, no se transcriben y por lo tanto están inactivados, ¿no? Como ustedes saben, durante el proceso de división celular, el ADN se va compactando y finalmente va a formar una estructura de cromosomas. Pero aún así, sin haber formación de estructura de cromosomas, estando en la fase GS1, ¿no?, el ADN está completamente enrollado y no permite que algunos genes se transcriban. ¿Ya? Bien. Otra regulación es a nivel de la transcripción, ¿no? Vamos a encontrar nosotros en la región promotora unas regiones muy repetitivas en esta secuencia de timina-adenina, las regiones TATA, ¿no? Donde va a ser como una pista de señal, algo así como un avión que viene y se prenden las luces en la oscuridad, ¿no?, en la noche, y le dicen, ¿no?, a estas proteínas, acá te vas tú a reprimir o activar la expresión de este gen. Hay un tema de cargas ahí entre el DNA y las proteínas, ¿no? Y estos factores que pueden ser activadores, represores o factores de transcripción son muy conocidos, actúan por un tema de cargas netas, ¿no? La suma o la resta de estas cargas netas hace que los genes se activen o no. Miren acá, ¿no? Ustedes van a ver, ahí está esta región TATA, esta región promotora, esta región TATA se van a unir activadores, represores, ¿no? También está la RNA polimerasa, ¿no? Y esta carga neta, incluyendo el plegamiento del ADN, por eso que los intrones son importantes. Porque si solamente estuviéramos unidos de exones, entonces no podría plegarse esto. El plegamiento de esos intrones, que es justamente el plegamiento del ADN, hace de que esto tome una configuración y un tema de cargas netas. Y hace de que la RNA polimerasa transcriba o no transcriba. ¿Es una regulación más compleja? Sí, es una regulación más compleja, ¿ya? Y se da en estos casos en eucariotas, ¿ya? Por ejemplo, el desarrollo embrionario de la drosófila, que ya hemos estado viendo, ¿no? Al principio aparece un embrión simple, sin divisiones, y luego se va metamerizando este embrión, ¿no? Se va metamerizando y posteriormente, ¿no?, va a a perdón, va a generar, ¿no?, una, una especie de plano, ¿no?, corporal, quiero decir la cabeza, la parte de atrás, la parte de delante, la parte de arriba, la parte de abajo, ¿ya? Esa regulación también se da en vertebrados. Acá tenemos el embrión de pesebra, también lo tenemos ahí, ¿no? Se puede visualizar bien. Y lo que tenemos en un gen homeótico es un gen que me va a producir un factor de transcripción que se va a unir a la zona reguladora de otro gen y lo va a activar o lo va a desactivar. ¿Ok? Esto descubierto en Drosophila, ¿no?, en los años 80 más o menos, ¿no?
eran bastante interesantes porque muchos de estos genes están situados uno al lado de estos genes somióticos, están a lo largo del ADN, ubicados en un determinado cromosoma y a lo largo. Cada uno de ellos determina un complejo de identidad. Estos genes me van a regular la formación de la cabeza, o la regulación de la formación del abdomen, o formación del tórax, ¿no? Diferentes partes del cuerpo, ¿no? Cabeza, tórax y abdomen en primer lugar para lo que es la división que nosotros conocemos en organismos vivos superiores, ¿no? Lo interesante es que estos genes, una vez que actúan durante el desarrollo embrionario, se desactivan. ¿Ya? Cumplen una función muy rápida, activan otros genes y se desactivan. ¿Ya? Otro aspecto importante es que los genes homeóticos producen factores de transcripción o homoproteínas que son muy conocidas, ¿no? Eh, Estas van a formar un gradiente molecular porque a la hora que van activándose los genes a lo largo del embrión van a formar diferentes concentraciones, hay un gradiente molecular. Y un aspecto importante es que estos genes homeóticos los tienen desde los primeros ancestros hasta los principales filums que nosotros conocemos, con algunas variantes. Es simplemente la repetición de la misma regulación, solamente que yéndolo a diferentes niveles. Pero es lo mismo, está muy conservado evolutivamente, ¿no? Por ejemplo, en Drosophila tenemos acá estos genes homeóticos que cuando lo vemos en el tema de mamíferos, es la misma secuencia, solamente que multiplicado 4 veces, ¿no? Está multiplicado, el famoso Hox, ¿no? Cada uno de estos me determina, está en orden, esto me determina la cabeza, esto el tórax, esto el abdomen, y lo mismo pasa para el tema de vertebrados, también, ¿no? Me va a determinar una posición de estos genes con relación al cuerpo del animal, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos nosotros estas evidencias genéticas respecto al desarrollo animal. Los homeobox, ¿no? Tienen un origen desde el Cámbrico, desde que se comenzaron a formar los primeros animales segmentados, ¿no? Han mantenido esta regulación hasta los animales más modernos, ¿no? El mismo mecanismo, los mismos genes, usando el mismo esquema, solamente que multiplicándolo, ¿no? Y bueno, se calcula que hace unos 600 millones de años se dio a cabo esto durante la época de la explosión cámbrica, ¿no? Si ustedes observan a la hora de ver la secuencia, miren, uno de los primeros protovertebrados, digámoslo así, el anfioxo, tiene una secuencia lineal. Si lo vemos ya en peces, esta secuencia lineal es la misma, solamente que se ha multiplicado, ¿no? Y si seguimos subiendo, pues se cuadriplica en aves, en mamíferos, pero sigue siendo el mismo mecanismo de regulación homeótica de un antecesor, ¿no? Un antecesor primitivo, para este caso en el tema de los vertebrados, ¿no? Entonces, eso quizás ha sido el principal aporte de esto, ¿no? Que nos enlaza meramente que la vida, al final de cuentas, si vamos retrocediendo en el tiempo, te vas a encontrar con un ancestro en común de todos. Bueno, ellos han usado la misma forma de regulación génica para activar y desactivar genes, los famosos genes homeóticos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, se calcula así un inicio, ¿no? Un organismo invertebrado, un precursor que no se sabe, desapareció probablemente, acá van los invertebrados, por acá se abrieron otro grupo más complejo, otro intermediario, pero estamos usando la misma regla, ¿no? El mismo patrón. Y finalmente, pues, insectos o en caso de vertebrados, que lo que hacen es multiplicar el patrón, nada más. Pero el mecanismo es muy semejante, ¿no? La complejidad, al final de cuentas, ha venido de algo muy simple que funciona, hacerlo multiplicado y hacerlo más complejo, ¿no? Estos genes somióticos descubiertos en el año 83, famosos genes Hox o homeobox, cada uno de estos me va a producir una homeoproteína. Esta homeoproteína es la que justamente va a permitir, ¿no?, que se formen estos factores de transcripción que van a regular la expresión de los genes, ¿ya? Estos juegan, solamente funcionan durante el desarrollo embrionario, nada más, y luego se inactivan, ¿no? Tenemos un gen, por ejemplo,
simple, una secuencia de genes homeóticos, que luego se ha vuelto más complejo simplemente multiplicándose, ¿no? Y haciendo pues variar la expresión dependiendo del tejido, del órgano que van a formar. Algunos se activan, otros se desactivan, todo un tema, ¿no? Estos genes homeóticos llamó la atención bastante porque solamente habían 180 nucleótidos de longitud que me iban a producir 60 aminoácidos de naturaleza básica que se unen justamente a la parte ácida del ADN, ¿no? Conocida como homoidomino, que es una región específica de aminoácidos. Hay un montón de aminoácidos, pero esos 160, perdón, aminoácidos es lo que justamente iba a convertirse en un factor de transcripción que va a regular la expresión, activando y desactivando genes. Ahí tenemos, mira, una caja homeótica, acá está, una caja homeótica, 180 pares de base, me va a formar un homoidomino de 60 aminoácidos, ¿no? Y estos de acá, toda esta proteína, porque acá tenemos grupo amilo y carboxilo, va a formar una proteína. Esta proteína va a tener afinidad por el ADN, porque muchos de estos aminoácidos son de características básicas, ¿ya? Va a tener una regulación en la expresión de los genes, dependiendo de la concentración, de la interacción con otros factores de transcripción, etcétera, etcétera. ¿No? Si ustedes revisan la secuencia, las secuencias son, ¿no?, de aminoácidos básicos, mayormente positivos, ¿no? Estos genes homeóticos intervienen, están ordenados para determinar la cabeza, el tórax y el abdomen. Prácticamente coinciden su funcionalidad con el tema evolutivo, ¿no? Muy certero, ¿no? En el caso de humanos tenemos 39 genes HOX y hay 4 cajas homeóticas descubiertas en el cromosoma 2, 17, 12 y 17. Ahí están esos genes homeóticos que se activan durante el desarrollo embrionario, ¿no? Igual, cuando comenzaron a hacer el tema con Drosophila, se dieron pues cuenta que estos genes me regulaban la formación de la cabeza, del tórax, del abdomen, ¿no? Ahí lo podemos ver con mucho más detalle, ¿no? Posición de cada gen, miren el color, esto me desarrolla parte de la boca, este parte de la cabeza, ¿no? Todos, este parte otra vez de la cabeza, esta parte ya del tórax y esta parte del abdomen. Estaban ordenaditos en forma lineal para constituir justamente qué parte del cuerpo vas a formar. Ahí lo vemos, otra forma de ver, cuando lo hicieron en Drosophila, porque primero hicieron el trabajo en Drosophila, se dieron cuenta que comenzaron a aparecer los mismos estudios en genes homeóticos en vertebrados, y se dieron cuenta, pues, oye, acá esto que me forma tiene una secuencia muy parecida de mosca, ¿no? Este gen homeótico de mosca que el de mamíferos o el de vertebrados en general, y está en el mismo orden, correlativo. O sea, genes muy conservados evolutivamente, ¿no? Han usado el mismo patrón, ¿no? Bien, un aspecto importante es que los genes homeóticos pueden producir cambios. Si se activan o se desactivan en el momento que no les corresponde el desarrollo embrionario, podrían producir algunos defectos muy notorios, pezones supernumerarios, doble tórax, doble cabeza, espina dorsal, ¿no? O puede ausentar algunos segmentos o transformar algunos segmentos en otros órganos, ¿no? Es bastante delicado esto. Miren, si yo altero, por ejemplo, miren, acá los dípteros, en el caso de los insectos, tienen seis patas, pero en el caso, por ejemplo, de los crustáceos, porque los crustáceos y los insectos están emparentados, si vamos hacia atrás, ¿no? Este ha optado por tener muchas patas, mientras que este solamente tres pares de patas. Y cuando comparamos, ¿no?, las secuencias, nos damos cuenta que hay mucha coincidencia en la secuencia de los genes homeóticos, ¿no? Bien. Otro aspecto es que también si produces mutaciones muy severas, podrías estar formando, por ejemplo, ojos donde no le corresponde. En lugar de las antenas acá, se desarrolla otro par de ojos, ¿no? Bueno, y acá es uno de los más famosos, es probablemente esta drosófila. Ustedes tienen la drosófila, tiene antenas. En lugar de antenas, desarrollan patas. O sea que inicialmente, evolutivamente, antes de que aparecer los insectos voladores, los insectos no tenían, no tenían órganos
sensoriales como las antenas. Simplemente el primer par de patas se transformó con el tiempo evolutivamente en órganos sensoriales. Y eso es un aspecto que llama mucho, enormemente la atención, porque los genes no se han perdido, están ahí. O sea, cuando uno ha aparecido, simplemente el gen se inactiva y desaparece ese órgano, se transforma en otro, ¿no? Que evolutivamente ya no es necesario, ¿no? Pero los genes no se pierden, están ahí. Acá lo vemos con más detalle, miren el tórax, la cabeza, en lugar de desarrollar antenas, desarrolla patas. Lo que nos hace acordar que después los insectos al principio, los más primitivos son los 1000 pies, los 100 pies. Son organismos cementados, muy bien cementados, con muchas patas. No ha venido los órganos de sensoriales o las antenas han venido posteriormente porque la primera par de patas se convirtió en esos órganos sensoriales, ¿no? Como lo podemos ver acá, ¿no? Antenapedia le dicen a esta mutación, ¿no? Si ustedes observan, acá tenemos la mosca, miren ustedes, un par de díptero, un par de alas, pero ¿qué pasa cuando hay una mutación? Miren ustedes, cuando hay una mutación puedo formar dos juegos de pares de alas, como los primeros insectos voladores, los odonata, las libélulas, no tienen dos pares de alas, tienen doble, ¿no? Eso nos hace recordar pues que también evolutivamente el genes somiáticos lo único que ha hecho es variar la activación o desactivación de estos genes somiáticos para producir mayor variabilidad genética, ¿no? Ahí lo vemos de los insectos que no caminan, a los primeros alados con cuatro alas, a tener los dípteros que ya conocemos, que serían los más evolucionados, pero siguen usando el mismo patrón de genes somióticos, ¿no? Y lo podemos ver también en humanos también, en mamíferos en este caso, ¿no? El desarrollo está también, esa explicación de esas mutaciones bastante groseras, digámoslo así, también están relacionados a esto, ¿no? O cambiar la expresión y que no me forme patas, sino ojos, es todo un tema, ¿no? O sea, los genes somióticos están conservados, lo único que se han inactivado en un momento y me han dado lugar a otro organismo con otra disposición de órganos, ¿no? Disposición de órganos. Entre los crustáceos, por ejemplo, acá hay probablemente un antecesor, ¿no? Que era pura patas nomás, no había un tema, desarrolló un tema, y ahí después algunos se evidenciaron pocas pares de patas, otros continuaron acá y desarrollaron pues antenas que finalmente fueron partes de lo que era este par de patas, ¿no? Bien, preguntas jóvenes hasta acá, preguntas. Bien, ya hemos visto el tema de genes somióticos como desde el desarrollo embrionario hasta formar el patrón corporal del organismo, ¿no? Ojo que también esto no solamente es en animales, en plantas también hay su particular genes somióticos. Ha sido una fórmula muy utilizada por la naturaleza y bueno, eso ayuda al proceso, ¿no? Incluso aspectos evolutivos. Ahí tienen, por ejemplo, miren estos genes somióticos en los insectos que no volaban, los 1000 pies, insectos voladores, como estos dípteros y el ratón. Tienen los mismos genes ordenados en la misma forma que está desarrollado la cabeza, el tórax y el abdomen del animal, ¿no? Incluso para el tema de los segmentos, el Paraphale hawaiiensis lo utilizan mucho en Estados Unidos. Y lo que han hecho es jugar pues con el animalito, haciéndole cambios de todo, quitando, poniendo, duplicando, etcétera, etcétera, con el tema de los genes somióticos y viendo cómo va a ser su expresión, ¿no? Ahí, solamente por ver este gen homiótico, puedes anular o sobreexpresar, ¿no? Y puedes hacer que aparezcan apéndices o desaparezcan apéndices del organismo, ¿no? Un aspecto interesante probablemente para los biólogos, este gen HOXD13, ¿no? Que es un gen homiótico que está inactivado en peces, pero a la hora de activar estos genes homióticos, lo que va a pasar con las aletas, este es en pez cebra, es que las aletas se vuelven lobuladas. Así como las tienen ustedes acá, se vuelven lobuladas. Si lo vemos acá con un poco más de detalle, comienza a aparecer como una palma, ¿no? Como una paleta, ¿no?
dando quizás el esbozo para lo que eran los primeros saltos evolutivos de salir de un medio acuático a un medio terrestre, ¿no? Nunca se había formado, pero en realidad lo que tienes ahí son protopatas, ¿no? Para un tema de locomoción a futuro en tierra, ¿no? Bien, está el Pariale hawaiiensis que les dije hace un rato. Ya está, se le conoce todo lo que han hecho, jugar con los genes somióticos y le quitan, le ponen, le alteran los apéndices, ¿no? Para ver cómo está funcionando cuando le produces mutaciones dirigidas a estos genes somióticos, ¿no? Igual pasa para el tema de plantas, ¿no? Esta planta que es el ratón vegetal que le dicen, ¿no? Es muy utilizado para hacer experimentación. Han estado viendo en el tema de lo que es la formación de de la estructura floral, ¿no? Tenemos plantas que no tienen flores, plantas que evolutivamente, lo último ha sido el tener las cuatro estructuras, ¿no? El tener sépalos, pétalos, estambres, pistilo, ¿no? Esos quizás de las plantas más evolucionadas, pero las plantas anteriores probablemente no tenían eso. Había flores que no tenían más que las estructuras reproductivas, pero no nada llamativo. Los pétalos y los céfalos probablemente sean estructuras llamativas que evolucionaron o coevolucionaron con el tema de los insectos para poder traer, atraer obviamente los insectos polinizadores, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? Si ustedes ven, están las plantas con flores, luego ¿no? Monocotiledonas, licotiledonas son el grupo de las angiospermas, pero si retraemos más atrás llegamos a las plantas que no tienen flores propiamente dicho, ¿no? Las gimnospermas, y vamos retrocediendo en el tiempo y hay genes homeóticos involucrados en este desarrollo de esta estructura floral, ¿no? Sépalos, pétalos, estambres y carpelo, ¿no? Ahí lo tenemos, la parte pistila, ¿no? Y bueno, se ha jugado con esto. Miren ustedes, este es el silvestre. Y cuando le alteramos los genes homeóticos, pues la estructura de la flor se altera, ¿no? No te salen los pétalos, no te salen los sépalos, o incluso puedes aumentar el número de pétalos, ¿no? Todo un tema, ¿no? De la misma forma que hemos visto en vegetales, pues también se da en animales, también se da en vegetales, ¿no? Ahí lo tenemos, han jugado con todo lo que han querido y hemos obtenido nuevos resultados para ver la regulación homeótica de estos genes en vegetales. Bien, en Drosophila, que es donde se descubrió el tema de los genes homeóticos, ¿no? El desarrollo embrionario produce genes homeóticos que van a producir esos factores de transcripción, esas homeoproteínas que van a empezar a difundir a lo largo del embrión en diferentes concentraciones y van a empezar a formar unos gradientes que van a polarizar, ¿no? Van a hacer que se segmente el embrión, ¿no? Luego ya se puede distinguir estas primeras 7 franjas, cabeza y cola. Luego la parte superior, la parte inferior, ¿no? Y finalmente pues ya lo que es la cabeza y la cola y el resto de extremidades. O sea, bien, hay un seguimiento y este seguimiento hace que se desarrollen en ese orden. Y hay que tener un orden estricto porque los genes homeóticos se activan en un determinado momento y lugar. No pueden estar fuera de foco porque si no tenemos alteraciones indeseadas, ¿no? Bien, ahí lo tenemos, los mismos genes homeóticos que funcionan por un insecto, un invertebrado, funciona también por un vertebrado, ¿no? Miren acá, ¿no? Los genes homeóticos, por ejemplo, al principio, bueno, la mayoría de los animales somos pentadactílicos, pero los primeros animales que estuvieron, bueno, en evolución lo veremos, los primeros animales que caminaron sobre la tierra no eran pentadactílicos, tenían 7 hasta 8 dedos. Acá ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta más dedos, ¿no? Eso haciéndonos recordar una aleta que tiene muchos radios, ¿no? Bien, hay una similitud, ¿no? O la presencia, por ejemplo, de, ¿no? Estas membranas interdigitales que lo tienen los anátidos, los que son los patos, los gansos, y no lo tienen las aves de corral como las gallinas, ¿no? Pero al inicio sí, durante el desarrollo embrionario sí existen, después desaparecen, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo,
¿no? La evolución, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Ya puedes explicar qué es lo que está pasando cuando se reduce el número de dedos, como es el caso de esta lagartija, ¿no? Esta lagartija que pentaletílico ha reducido porque hay genes homeóticos que ya no se están activando para la formación de los dedos, ¿no? Igualito pasa con este gen, el tema de los pinzones para el, el animal que fue justamente el objetivo para la selección natural de Darwin, los pinzones de picos gruesos y de picos delgados en diferentes islas que estaban cerca, ¿no? Dio origen a eso, pues lo que hay detrás de ellos es que hay un gen, ¿no? El BMP4, ¿no? Que determina justamente que los picos sean más desarrollados o no. Entonces, bueno, ya la cosa se enlaza el tema genético con la parte evolutiva, ¿no? Fenotípica, porque Darwin no tenía conocimiento de los temas de genética, lo del trabajo de Mendel estuvo oculto durante 35 años hasta que lo redescubrieron, y aún así, ¿no? Después se le tomó en cuenta para procesos evolutivos, ¿no? Hay la sindactilia o la polidactilia, la fusión de dedos, que también tiene un tema de genes semióticos en el proceso, ¿no? Tenemos 39 genes semióticos en 4 grupos, como ya les mencioné, en 4 cromosomas diferentes. Y ya se sabe que regula, por ejemplo, el HOX1 actúa sobre la formación de la primera vértebra cervical, el atlas, el HOX2, 3 y 4 las vértebras cervicales, que son 7, ¿no? El HOX9 la cintura escapular, el 10 el húmero, el cúbito radio, etcétera, etcétera. En el mismo orden en que está el desarrollo del cuerpo están presentes estos genes, ¿no? Y bueno, ya se sabe que algunas anormalidades, ¿no? O problemas de desarrollo embrionario también están asociados a un tema de desarrollo de genes somióticos, ¿no? Ahí lo podemos ver, ¿no? De adulto un embrión y ahí lo tenemos, ¿no? Ordenados en orden a la estructura del cuerpo del animal, en el mismo orden, ¿ya? Bien, se forma una mezcla, ya les dije, una concentración de factores de transcripción, de esas homoproteínas que se van formando y que van a actuar en forma de gradiente activando y desactivando genes. ¿Ya? Deben estar ubicados en el lugar y activarse en un momento preciso, no pueden ser fuera de ese tiempo. Si no, ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Bien.